Atención, pueblo colombiano, prepárense para la última entrega de las aventuras de Sandra Ortiz en el Hotel Tequendama Suites. La trama digna de una novela de espías tiene todo lo que uno puede pedir: lujos, secretos oscuros y la promesa de una trama de corrupción más enredada que el guión de una telenovela. Imaginemos la escena: Sandra Ortiz, nuestra protagonista, se instala en el elegante Hotel Tequendama Suites, un lugar que se ha convertido en el epicentro de un escándalo de corrupción del tamaño de un elefante en una tienda de porcelana, y no es para menos. Según la revista Semana, esta lujosa suite, pagada por el Departamento Administrativo de la Presidencia, fue el escenario donde al parecer se gestionaron 3.000 millones de pesos en sobornos. Sí, 3.000 millones de pesos, porque el dinero no tiene ojos ni límites, ¿verdad? En una jugada digna de un tráiler, Sandra Ortiz no solo disfrutó de una estadía de 5 meses en el hotel, sino que también se convirtió en la mensajera oficial del escándalo. Las facturas nos revelan una historia de lujos. Cada mes, el hotel recibía pagos como si se tratara de una serie de cuotas para un apartamento de lujo. Desde el 28 de junio hasta el 28 de octubre, Sandra fue la huésped estrella en una habitación que podría haber sido decorada con alfombras de oro y cojines de terciopelo para la ocasión. ¡Qué vida la de nuestros héroes de la política!, ¿no? Los documentos son claros. El 28 de junio el primer pago fue de 4.165.000 pesos y así siguió cada mes. 4.203.000 pesos en julio, 4.165.000 pesos en agosto, 4.266.000 pesos en septiembre y finalmente 5.473.000 pesos en octubre. ¿Y cuál es el propósito de esta espléndida estadía? Reuniones secretas para diseñar estrategias de soborno, un lujo de oficina, por supuesto. Según el subdirector de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastre, Enneder Pinilla, el 25 de septiembre Sandra, el director de Gestión del Riesgo, Olmedo López, y el entonces presidente del Congreso, Iván Name, se reunieron en la suite del Tequendama para tramar una estrategia que haría sonrojar a cualquier guionista de novelas de crimen. Imaginemos esa reunión: Olmedo López con su mejor actitud de director general, Sandra Ortiz con su luz de mensajera profesional e Iván Name con su cara de presidente del Congreso, que sabe lo que hace, todo listo para una entrega de sobornos que incluso el más cínico de los políticos podría envidiar. Pinilla narra que se entregaron 3.000 millones de pesos en 2 maletas negras llenas de billetes, un momento glorioso. Imaginemos a Sandra bajando al sótano del hotel como una especie de agente secreto de alto nivel, entregando el dinero en efectivo con una seguridad digna de una película de espías. ¿Y cómo supimos de esta espectacular operación? A través de WhatsApp, claro, el medio de comunicación por excelencia de los grandes conspiradores. En un mensaje de las 7:15 am, Sandra le dice a López: director, buenos días, la reunión va a ser en la suite del Tequendama. Así de casual, mi gente. Mientras Sandra y su lujosa suite se convierten en el centro del chisme político, Carlos Ramón González, el entonces jefe del Departamento Administrativo de la Presidencia, sigue con una sonrisa al margen. Claro, ¿por qué? ¿Quién necesita una investigación rigurosa cuando tienes un hotel de lujo como escenario de tus intrigas? Y así concluye otro episodio de la serie más intrigante del año, Los misterios del Tequendama Suites. En esta trama llena de secretos, maletas llenas de dinero y reuniones en habitaciones de lujo, hemos visto cómo la corrupción se disfraza de diplomacia y el dinero del pueblo se convierte en el verdadero protagonista. Mientras Sandra Ortiz disfrutaba de su estadía de 5 estrellas, Olmedo López e Iván Name jugaban a ser los grandes estrategas de un juego sucio que nos deja a todos con la boca abierta. Pero no es momento de quedarse en la sorpresa y el asombro. Es el momento de que nosotros, los ciudadanos, tomemos el control. El escándalo en el Hotel Tequendama no es solo una noticia más en el periódico, es una llamada a la acción para cada uno de nosotros. Aquí está nuestra oportunidad de hacer algo más que solo compartir memes o indignarnos en las redes sociales. Vamos a ser los verdaderos héroes de esta historia. Es nuestra responsabilidad vigilar el uso de nuestro dinero.
exigir transparencia en los procesos y asegurarnos de quienes están en el poder rindan cuentas por cada peso que se desvía. Y así que la próxima vez que alguien mencione el Tequendama Suites, no lo vea solo como un hotel de lujo, sino como un recordatorio de que la corrupción no debe ser nuestra rutina diaria. Es momento de demandar que cada peso de nuestros impuestos sea usado para lo que se debe ser, un verdadero cambio para nuestro país, no una excusa para más engaños. Hagamos de esta nuestra batalla, no dejemos que los protagonistas de este escándalo se salgan con la suya, que el dinero que se invierte en Colombia se invierta en lo que realmente importa, no en lujosas suites y maletas llenas de efectivo. Así que levanta la voz, mantén los ojos abiertos y lucha por la justicia que todos merecemos. La verdad está allá afuera y es nuestra misión encontrarla y exigirla. Así que Colombia, jóvenes colombianos, sigan vigilantes, ahí lo tienen. La batalla por la verdad está en nuestras manos. No dejemos que esta historia se convierta en un simple capítulo más de un libro